En el numeral 627 de la 17020 nos dicen que el programa general de calibración de los equipos se debe diseñar e implementar de tal manera que se asegure que siempre que sea posible las mediciones efectuadas por el organismo de inspección sean trazables a patrones nacionales o internacionales de medición, si están disponibles. Y en el SEA nos dice que con respecto a la trazabilidad debemos cumplir el SEA 3.0-02. Acá en los certificados de calibración viene un apartado que nos dice trazabilidad y ahí están los patrones de referencia. Lo que debemos hacer es ver que sí esté y guardar un registro de que los verificamos para dar cumplimiento a este numeral. En el numeral 628 nos dicen que los patrones de medición de referencia en poder del organismo de inspección deben utilizarse únicamente para la calibración y para ningún otro fin. Los patrones de referencia se deben calibrar proporcionando trazabilidad a un patrón nacional o internacional de medición. El SEA nos indica, el CDA debe demostrar que los filtros de densidad neutra requeridos para comprobación, ajuste y corrección del opacímetro cumplen con los requisitos establecidos en la NTC 4231. Entonces nos están diciendo este numeral, que los lentes de opacidad o filtro de densidad neutro solo se pueden utilizar para la calibración, pero nosotros también los utilizamos para la validación de software, porque debo validar la transferencia de datos y los cálculos que hace el software. Yo realmente no lo vería mal, incluso lo vería descabellado no utilizarlos para eso. Y creería que todos los utilizamos para el tema de validación de software porque hay que darle cumplimiento a otro requisito normativo. Pero solo lo utilizo, además de la calibración, lo utilizo para dar cumplimiento a otro requisito normativo y no para ningún otro fin. Entonces, es como cuidado con eso. El SEA nos indica que los lentes de opacidad deben cumplir lo requerido en la 4231 y acá lo tenemos. Acá nos dicen en el numeral 4.2.2, linealidad de la NTC 4231 de 2012, que los puntos de verificación deben ser máximo de la escala del 100% y mínimo del 0% y dos valores intermedios. Punto seguido, es importante el punto seguido. La separación mínima de estos puntos debe ser de 15% de opacidad, con el fin de verificar el cumplimiento general de la escala, sin incluir ninguna sección dentro de la misma. Veo muy común que los CDAs analizan la separación del 15% entre los dos lentes, los dos filtros de densidad neutra, pero no comparan esa separación del 15% con el 0 y con el 100. Es decir, tengo dos lentes, uno de 30 y uno de 70. Entonces, debo comparar 30 menos 70 da 40. Es superior al 15%, cumple. Ahora, el 30 está separado del 0 más de 15%. Sí, entonces cumpliría. Lo mismo para el 70 y el 100. También está separado 30 de opacidad y cumpliría porque es superior al 15%. Entonces, en ese orden de ideas, yo no pudiera o no debiera tener un lente de opacidad de 10 porque está separado menos del 15% del cero, ni un lente de opacidad de 90 porque está separado apenas 10% del 100. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Acá también nos dicen, si supera el error máximo, debe ser corregido de forma inmediata. El error máximo permitido para el opacímetro es de 2 unidades de opacidad para los dos valores intermedios y, una unidad para los valores extremos en la escala del 0 al 100. En caso contrario, el software de aplicación del equipo debe permitir que la realización de pruebas de opacidad. Es decir, si los lentes de opacidad no cumplen con este requisito, el software debe bloquear el opacímetro. Filtro de densidad neutra, 4231 también, el numeral 429. Cualquier filtro de densidad neutra empleado en conjunto con la calibración del medidor de humo, mediciones de linealidad o configuración del rango de la escala debe tener valor conocido dentro del 0.5% de opacidad o de 0.04 metros a la menos 1 de densidad de humo.
Se debe revisar el valor mencionado del filtro por lo menos cada año, empleando una referencia trazable a un patrón nacional o internacional. Acá debemos tener en cuenta entonces el tema de la calibración. Nos dicen que los lentes deben tener un valor conocido dentro del 0.5% de opacidad. Entonces, vamos a tener en cuenta acá. Vamos a calibrar el lente. Entonces, ¿qué es una calibración? La calibración es comparar un patrón con una medida. Esto no ocurre en el lente. El lente no me arroja una medida porque él no genera una medida. Él tiene una característica de 30% de opacidad, pudiéramos usar de ejemplo. Entonces, lo que yo mando al laboratorio a realizar la lente es una caracterización. Se va a buscar la característica del lente. Y la característica que descubre el laboratorio es que es de 70% de transmitancia, porque realmente calibran en transmitancia. Y ya nosotros pasamos a opacidad, que en los opacímetros de una sola trayectoria es menos 100. Entonces, 70 menos 100, 100 menos 70 para que me dé positivo, sería 30% de opacidad. Entonces acá tenemos, ¿qué es calibración? Comparar un patrón con una medida, con un mensurando. Esto no ocurre con los lentes. No hay otro lente que comparo con el lente. Entonces hay un procedimiento de calibración que es el que se utiliza para el tema de los lentes. Ahora bien, mandé a caracterizar el lente. Me dijeron que tenía 30% de opacidad y me dan una incertidumbre. Usemos de ejemplo 0.1% de incertidumbre. Entonces, eso es lo que voy a comparar con este 0.5%. La incertidumbre es lo que realmente comparo, porque no existe el tema de error, patrón menos medida, ni corrección, que es medida menos patrón, en el caso de los lentes. Entonces, por eso es una caracterización que tengo una incertidumbre, que es ejemplo 0.1, comparo con el 0.5% y declaro el cumplimiento. Ahora, acá dice que el valor mencionado del filtro debo verificar, revisarlo por lo menos cada año. Miren que acá no dice debo calibrarlo, dicen revisarlo, porque voy a revisar la característica, no voy a calibrarlo. Entonces eso no nos apoya más el concepto que venimos trabajando. Y en el BIM, Vocabulario Internacional de Metrología, también se tiene el concepto de caracterización de algunos temas que no se calibran, sino que se caracterizan. Ahora continuamos con el numeral 629 de la 17020. Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones intermedias entre recalibraciones periódicas. En el SEA nos dicen, el número de comprobaciones entre calibraciones se debe estimar de acuerdo al análisis metrológico que realiza el CDA, siempre que éste pueda garantizar que el equipo se mantenga dentro de las condiciones de control metrológico. Se puede emplear como guía del programa de comprobaciones el ILAC G24. Entonces acá tenemos, la 17020 nos dice que es entre recalibraciones, una comprobación interna, no dice intermedia, dice interna, entre recalibraciones. Pero como dice entre recalibraciones, entendemos que es intermedia, no exactamente en la mitad, pero es lo más utilizado. Cuando hacemos ideas de aperturas, hacemos una calibración para poner en servicio los equipos y luego hacemos una recalibración. Si hiciéramos una verificación ahí, sería una verificación o una comprobación metrológica entre una calibración y una recalibración. No estaría mal, pero no es lo que está pidiendo la norma. Entonces, en algunos CEA se ha utilizado este recurso para no hacer esa verificación metrológica en el medio, porque también en las aperturas no utilizamos casi los equipos. Casi se va un año con los equipos ahí solo con lo que se hizo en la validación de software y las supervisiones del personal. Ya para la tercera vez que el laboratorio va al CDA, sería recalibración en esa tercera vez. Entonces ahí sí sería una comprobación metrológica o verificación metrológica que llamamos también en medio de dos recalibraciones.
Como les dije, si se hace la comparación metrológica en medio de la primera, que es la calibración, y la segunda, que es la recalibración, estaría bien y sería lo ideal. En el numeral 6215 nos dicen que se debe registrar la información correspondiente a los equipos, incluyendo el software. Esto debe incluir la identificación y cuando corresponda la información referida a la calibración y al mantenimiento. Nos vuelven a decir que debemos documentar todo lo que se relaciona con la calibración de los equipos. Todo debe estar registrado, todo debe estar documentado para evitar el incumplimiento del numeral 6215 de la 17020.